¿Cómo anda, Blanco? ¿Qué tal? Bienvenido a este año 2013. Empezamos el año, como decías vos, con muchas expectativas, habida cuenta de que hay una elección de medio término, ¿no? Pero me gustaría hacer una reflexión respecto de cómo terminamos, lo que decíamos por allá por diciembre. Algunas de esas cosas se han confirmado, efectivamente cerró el año Argentina con déficit. ¿Recordás? En diciembre decíamos que lo que se había presentado siempre como fortalezas del diseño de política económica, en realidad habían ido desapareciendo. La cuestión fiscal se había complicado, ni qué hablar del sector externo, los problemas en relación al mercado cambiario. Y en diciembre dijimos que contra lo que había ocurrido después de la crisis de los derivados financieros, cuando la crisis del 2000 de los derivados, al año siguiente, aunque Argentina decía que estaba blindada, el nivel de actividad en Argentina cayó. Hay alguna discusión por los índices, pero digamos que digamos, dejó de crecer como venía creciendo. Sin embargo, en ese mismo periodo, y se mida como se mida, la inflación disminuyó, par y paso cae el nivel de actividad. Tanto si uno lo mira por el índice que nadie mira, que es el de INDEC, como si lo mide por alguno de los otros indicadores. El año pasado nosotros dijimos que se estaba dando un fenómeno interesante. La crisis internacional era mucho más tenue que lo que fue la del 2008. Pero acá decíamos que se nos había caído el mundo encima y que eso nos afectaba. Y de hecho nos afectó porque el año pasado el nivel de actividad perdió el dinamismo que había tenido. Claro. Pero si uno mira los indicadores de precio no mostraron una tendencia a la baja. Es decir, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Mire, la crisis del capitalismo global es más tenue de lo que se dice. No quiere decir que no exista. En particular hay áreas en que tiene un poco más de crudeza, pensando en los países europeos. Pero, digamos, China por supuesto creció menos, pero no es de la profundidad del 2008. Y sin embargo nosotros tenemos más problemas porque la economía tiene menos fortalezas que las que tenía en aquel momento. Claro. Lo que ocurrió fue que se confirmó que hay déficit, y en relación a la crisis internacional, ayer Krugman, en la columna que hace el New York Times, ha hecho una columna que se llama Los mercados hablan. La línea argumental de la columna de Krugman es: los conservadores norteamericanos, los republicanos más de derecha, esperaban que fracasara la política de Obama y decían: se va a caer el índice, el Dow de Wall Street, va a haber problemas severos en la economía, va a haber destrucción de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le ha llamado los mercados hablan porque, de hecho, al conocerse el índice de desempleo abierto de los Estados Unidos, que ha dado 7.7, es el nivel más bajo de desempleo que ha tenido Estados Unidos desde aquella crisis de los derivados. Entonces hay como un cierto optimismo, en particular entre los que son partidarios de la administración Obama, y Krugman está claramente enrolado en eso, de que parecería de que hay algunos indicadores que muestran que estaría con alguna posibilidad de superarse la crisis en los Estados Unidos. Por supuesto que no va a crecer mucho, pero el dato de creación de puestos de trabajo de este mes es mucho más importante que el que se había estimado. Entonces digo, la sensación es que, no estoy diciendo que se supere la crisis, pero la sensación es que en el mundo, en particular en una parte importante del mundo, en Estados Unidos y en China, parecería de que hay ciertos síntomas que no deberían preocuparnos tanto. Sin embargo, en Argentina estamos en una situación muy precaria. De hecho, el gobierno toma registro de los problemas, pero lo que pasa es que toma decisiones que son parches. El año pasado nosotros decíamos, cuando se dio cuenta que tenía problemas con el mercado cambiario, alguien dijo: pongamos en funcionamiento una interfaz entre los operadores cambiarios y la AFIP, y después alguien dijo: bueno, ahora, como no nos dimos cuenta que eso no alcanzaba, vamos a prohibir el atesoramiento en moneda extranjera, claro. Y bueno, y después vamos a hacer que solamente el sistema a lo mejor funcione un rato. Bueno, va tratando de resolver el problema. El problema es que son medidas, que son tácticas que van quizás, yo diría, gastando instrumentos con prescindencia del juicio que uno tenga sobre Además tomó una decisión de la ultraderecha desesperada, el control de precios, cuando realmente el control de precios no funcionó nunca. Bueno, no, pero el tema, y ahí va esto, cuando advierten que la tasa de inflación, más allá de lo que dice el indicador del IPC, del INDEC, es alta, entonces tampoco pueden pensar en morigerar la inflación aumentando los subsidios,
porque ya los subsidios significan un problema y porque la situación fiscal, me estoy refiriendo no a los subsidios de la asignación universal, que debería ser más importante, sino a los subsidios que van sobre transporte y energía, básicamente. Digo, se ha hecho un volumen muy importante, entonces ese instrumento ya no está, ya no alcanza tampoco con pensar que se va a financiar con adelantos del central, por más que se haya modificado la carta orgánica, mucho las reservas. porque ha aumentado mucho la base monetaria. Uno toma diciembre contra diciembre, creció 42% la base monetaria. Bueno, ante eso, bueno, una medida dice, bueno, congelemos los precios. Pero de nuevo es un instrumento que tiene problemas, habitualmente es un instrumento que no se puede sostener mucho tiempo, pero además los instrumentos aislados que no están en una estructura más general, bueno, se van quemando, como si fueran quemando cartuchos, y los márgenes para el diseño de la política económica comienzan a ser más estrechos. Si me preguntaras, bueno, ¿y qué tan grave la situación va a evolucionar? Yo diría, el gobierno va a ir estirando, no creo que se cambie, lo dijimos en diciembre, no creo que se cambie la mirada que tiene sobre la economía argentina, y va a tratar de ir estirando hasta que lleguen las elecciones. Y daría la sensación que no tendría demasiadas dificultades para hacerlo. El problema es que se van a ir acumulando tensiones. Y un capítulo especial de las tensiones, creo yo, merece la discusión sobre la puja distributiva, la discusión salarial. Cuando el gobierno toma la decisión de controlar los precios, además está diciendo, y lo dicen sus funcionarios, que va a tratar de fijar ciertos topes sobre la negociación salarial. Eso es porque la tasa de ganancia de la economía está a un nivel, seguramente, que si uno dijera, bueno, vamos a aumentar los impuestos, ya no podría, porque tenemos una presión fiscal como porcentaje del producto, que ya es como la de Brasil, arriba del 30%. O sea, en los últimos años ha subido 8 o 9 puntos. Entonces, ahí ya no hay mucho más. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Dice, bueno, voy a tratar de anclar los salarios. Eso va a aumentar la puja distributiva. Ya de hecho, la CGT oficialista reclama de que, bueno, el ofrecimiento, vos mencionaste los maestros en Buenos Aires, va a decir 17%, 22%, claramente está por debajo. Cuando el gobierno resolvió modificar las deducciones de impuestos a la ganancia y cuarta categoría 20%, sabía que estaba haciéndolo menos de lo que había variado los precios. Entonces, quienes tienen que ir a negociar salarios, toman esa información y dicen, bueno, yo ya sé que cuando yo negocio salario, una parte del salario que consigo recuperar, en realidad va a través de los impuestos, me refiero en los trabajadores formales, digamos, más remunerados, y como además está la tabla que fija la progresividad de impuestos a las ganancias está sin actualizar, casi todos empiezan a entrar en alícuotas altas, a lo mejor el 35%. Bueno, digo, todo eso, a mí me hace pensar que, ¿viste cuando uno mira el cielo, ve las estrellas? Si uno tiene al lado un astrónomo, es probable que diga, esa estrella que estás viendo en realidad ya no existe. Lo que estás viendo es la luz que llega, pero esa estrella ya se apagó. De la política económica, nosotros lo que estamos viendo es la estrella. El diseño de la política económica ya se agotó. El modelo de crecimiento que dio resultados que no deberían negarse, porque aquellos que en el 2004, 2005 anunciaban que ya venía la crisis, en realidad le hicieron un favor al gobierno, porque le permitió al gobierno decir, ha visto que usted estaba equivocado. Pero necesariamente hace falta un nuevo diseño de política económica, y ese nuevo diseño de política económica va a tener que tener mayores dosis de racionalidad. ¿Cómo se logra? Yo creo que se logra con un plan global y seguramente con modificaciones del gabinete, pero eso es una decisión política. Que estira hasta octubre, ¿hay posibilidad que después de octubre haya algún tipo de modificación de acuerdo a los resultados electorales? Sí, a mí no sé si de acuerdo al resultado electoral, pero la economía le va a exigir modificar cosas. Digo, más allá del discurso que es necesario seguramente en términos políticos, ¿no? Va a tener que hacer ciertas modificaciones. Por más que el discurso, esto se usa mucho la palabra progresista. Ahí quería llegar. Sí, pero una palabra que no hace mucho juego con una economía que grava un asalariado que gana 10.000 pesos y no grava la renta financiera. Así o sea, pues si a mí me dijeran, mire, sí, en realidad tengo mucho impuesto, pero estoy gravando en sectores primero que no discriminan contra la inversión, que no castigan al consumo en el sentido de a la canasta familiar. Sí, bueno, ahí es opinable. Pero la estructura impositiva que tenemos está lejos de tener en mente el objetivo de
de no perjudicar una mejor distribución del ingreso. De manera tal que digo, este 2013 vamos a tener, me parece a mí, más conflictividad seguramente gremial, más reclamos, además va a estar todo seguramente con más ruido por el debate político, y el gobierno va a tener que ir midiendo con mucho cuidado las decisiones Más gasto público. para llegar adecuadamente al objetivo que seguramente es tener la mejor performance electoral, ¿no? Sí, más gasto público, inclusive con volcar mayor dinero Sí. al mercado, lo cual la inflación hay que seguir hablando de los términos como que finalizó el año pasado. Sí, sí, además las proyecciones, por ejemplo, de crecimiento para la economía argentina de este año, Argentina va a terminar creciendo por debajo de la media de la región. O sea que aquella fortaleza de que todos nos sentíamos que teníamos rasgos asiáticos porque crecíamos a tasa china, ya ha pasado a ser el pretérito. ¿Te quedás hablando con Gamboni? ¿Cómo no? Ya volvemos, Oscar Gamboni va a estar con nosotros, vamos a analizar el escenario económico preelectoral. Ya volvemos.